El sol de la mañana apenas alcanzó su punto máximo en el horizonte cuando Lorraine se volvió hacia mi hija Elise. Sus ojos estaban pesados por el sueño pero alerta a la gravedad del momento. «Es hora», dije mi voz con una mezcla de determinación y un susurro de miedo. «Es hora de dejarlo y tomar nuestras vidas». De solo 15 años, me miró, su expresión era un espejo de mi propia resolución, sin decir una palabra, ella asintió y comenzamos a empacar el silencio de nuestra casa suburbana envolviéndonos como un cucón, un marcado contraste con la tormenta que asolaba mi corazón. Me moví silenciosamente y eficientemente dejando atrás la vida que habíamos conocido, Con Derek, mi esposo se había convertido en un extraño, sus acciones, una sombra que se cernía sobre nuestra familia, oscureciéndose cada día, hoy salimos de esa sombra con cada artículo que empacamos, sentí un pedazo de mi miedo había sido reemplazado por una floreciente sensación de libertad, le dejamos una nota, una promesa de cambio, de la venganza que estaba por gestarse, fue sucinto, un último adiós a un capítulo de nuestras vidas que había visto demasiada traición, demasiada negligencia. «Se van Derek, no nos busques la próxima vez que nos veamos las cosas serán diferentes». Cerré la puerta de nuestra casa de clase media con llave, su fachada un marcado contraste con agitación dentro del aire de la madrugada era fresco, una bomba para mis nervios tensos. Eli y yo me subí al auto, el asiento trasero llenó nuestras pertenencias, lo esencial de una vida que estábamos decididos a recuperar mientras nos alejábamos. Miré a Aise por el espejo retrovisor, ella estaba mirando por la ventana, una mezcla de tristeza, alivio en sus ojos. Sabía que este momento era un punto de inflexión no solo para mí sino también para ella. «Mamá», finalmente habló con voz firme. «Estoy orgullosa de nosotros». Esa declaración simple pero profunda reforzó mi determinación. Estábamos dejando atrás un pasado manchado por el dolor, pero estábamos dando un paso hacia un futuro que, según nuestros términos, el camino a seguir era incierto, pero la promesa de libertad de una vida recuperada me llenó de una determinación inquebrantable. Nuestro destino era desconocido, pero nuestro propósito era claro, no seríamos víctimas de nuestras circunstancias, nos levantaríamos, luchar y reclamar lo que era legítimamente nuestro. Esto no fue solo un final sino un comienzo. Comienzo marcado por el coraje, por la negativa a ser silenciado y por la promesa de retribución. Mientras el sol se elevaba arrojando luz sobre el camino por delante, sentí una sensación de empoderamiento. Me invadió la tranquilidad de la madrugada, no fue solo un telón de fondo para nuestra partida, era un símbolo del nuevo amanecer que esperaba, un amanecer en el que Lorraine y Elise no estaríamos definidos por las sombras del pasado sino por la fuerza de la determinación y la certeza de nuestra venganza. Este fue nuestro ultimátum no solo para Derek sino para el mundo. Estábamos recuperando nuestras vidas en nuestros términos y este viaje lleno de lo desconocido fue testamento al poder de la resiliencia, del empoderamiento y del vínculo inquebrantable entre una madre y su hija. Cuando dejamos atrás el vecindario suburban, sabía una cosa con certeza, no estábamos huyendo, estábamos avanzando hacia un futuro que nos pertenecía y solo a nosotros. Las semanas posteriores a nuestra partida del alcance de Derek estuvieron llenas de trabajo y determinación inquebrantable. Maxine, mi socia comercial y amiga de toda la vida, había sido mi apoyo. Juntos vertimos cada gramo de nuestra energía en el salón, transformándolo de una modesta joya del vecindario a un bullicioso centro de belleza y empoderamiento. En una fresca mañana, mientras el salón bullía de la animada charla de los clientes y zumbido de los secadores de pelo, Maxine se acercó a mí con una sonrisa en su rostro. «Lorraine, ¿has visto las últimas críticas? Nos llaman el mejor salón de la ciudad», exclamó con los ojos brillantes de orgullo. No pude evitar devolverle la sonrisa. El peso de las últimas semanas se levantó momentáneamente. «Lo hicimos, Maxine, realmente lo respondí permitiéndome un momento de orgullo, pero incluso mientras celebrábamos nuestro éxito, los destellos de la traición de Derek brillaban en los bordes de mi triunfo. Su negligencia había sido el catalizador para mi recién descubierta independencia, un amargo recordatorio entretejido en mi victoria. A medida que avanzaba el día, el salón seguía siendo un hervidero de actividad. Medio de la avalancha de citas, un nuevo cliente caminó en su presencia casi ordenando a la sala que se calmara. «Estoy aquí por Lorraine», anunció su voz. Con una autoridad que despertó mi curiosidad, la saludé y la llevé a mi estación. «¿Qué puedo hacer por ti hoy?».
Le pregunté mi comportamiento profesional mientras discutíamos sus. La conversación tomó un giro inesperado. Eres toda la comidilla de la ciudad. Lorraine, no solo por tu salón sino por dejar a Derek, un movimiento audaz, dijo. Su mirada se fijó en la mía buscando sus palabras agudas e inesperadas. Me tomó por sorpresa, era una decisión necesaria para mí y mi hija. Respondí con voz firme de la agitación de emociones. La mención de Decca encendió que la clienta asintió con una pizca de respeto en su comportamiento. Bueno, es impresionante que estés haciendo lo que muchos desearían hacer, agregó antes de que la conversación volviera a la seguridad de las preferencias de peinado más tarde ese día, cuando Maxine y yo cerramos el salón. El peso de las palabras del cliente persistió. Maxine, ¿alguna vez pensaste en cuánto nos empujó la traición de Derek a este éxito? Pregunté cerrando la puerta principal y enfrentando la realidad de mis reflexiones. Maxine detuvo su expresión pensativa. Creo que nos mostró lo fuerte que eres. Realmente eres Lorraine, convertiste el dolor en poder, ¿no? Pueden hacer eso, dijo su voz imbuida de admiración y sinceridad esa noche mientras estaba acostado en la cama. El silencio de mi nuevo departamento envolviéndome. Los pensamientos de Derek invadieron mi paz. Sus acciones una vez fueron una fuente de angustia. Sin querer allanó el camino hacia mi empoderamiento, fue una cruel ironía que impulsó mi decisión de venganza no solo por mí sino también por Elise. Las semanas siguientes vieron a Lorraine's salón florecer aún más. Nuestra reputación se basó en la dedicación de habilidades y una corriente subyacente de empoderamiento, pero el éxito fue agridulce. Cada logro fue un recordatorio de lo que me había impulsado aquí. El engaño de Derek una tarde. Estaba ordenando después de un largo día. Una figura familiar apareció en la puerta del salón. Mi corazón se congeló cuando reconocí a Derek. Su rostro era una mezcla de arrogancia y desesperación. Lorraine, tenemos que hablar, dijo entrando sin invitación. Su presencia una nube oscura en mi santuario. No hay nada de qué hablar. Derek, perdiste ese justo. Elegiste traicionar a nuestra familia, respondí con voz tranquila pero mezclada con una fuerza subyacente. Derek se burló de su vil la naturaleza aflorando. ¿Crees que estás mejor sin mí? Ese salón y esta nueva independencia, todo es una broma. Joke, vuelves arrastrándote. Se burló de sus palabras con la intención de herir, pero yo me mantuve firme. Resolución inquebrantable. He construido algo a partir de tu traición, Derek. Algo no puedes tocar ni atribuirte el mérito porque no soy la misma mujer que engañaste a este salón. Mi vida es mía y la protegeré a toda costa, declaré, mi voz levantándose con convicción. El rostro de Derek retorcido por la ira, pero pude verla. Al darse cuenta de que me había subestimado y ahora estaba viendo las consecuencias de sus acciones mientras dejaba la puerta cerrándose detrás de él. Regresé a mi salón. Mi santuario era un símbolo de mi fuerza, de mi viaje desde la traición al empoderamiento, y aunque el camino hacia la venganza apenas comenzaba. Sabía que había ganado la primera batalla. Las semanas posteriores a la inesperada visita de Derek al salón estuvieron llenas de una tensa anticipación. Sus palabras, aunque destinadas a menospreciar, solo alimentaron aún más mi resolución. En medio de The Daily Grind y los éxitos de en el salón, una curiosidad incipiente echó raíces. Dentro de la arrogancia de me insinuaba secretos aún descubiertos, lo que me impulsó a profundizar en la vida que él había llevado a mis espaldas. Era tarde en el salón, el sol proyectaba largas sombras en el suelo cuando Maxine se acercó a mí. Una mirada de preocupación grabada en su rostro. Lorraine, hay algo que necesitas ver, dijo en voz baja entregándome sobre que había sido dejado en nuestra puerta. El sobre no tenía nombre, pero su contenido eran fotografías explosivas, recibos y una serie de correos electrónicos al descubierto. El rastro de Derek, de una manera que nunca había imaginado allí, en Stark, en blanco y negro, era evidencia de su romance con Cassidy, una mujer mucho más joven. Yo, el engaño financiero que había agotado nuestros ahorros. Mis manos temblaban mientras examinaba la evidencia, cada pieza de daga. En mi corazón, pero en medio del dolor, una determinación fría y dura se apoderó de mí. Este era el catalizador. Necesitaba el empujón final para llevar a cabo mi venganza al día siguiente, armado con la evidencia. La duplicidad de Derrick. Lo enfrenté. Lo encontré en un café local. Su comportamiento era uno
De indiferencia casual mientras me acercaba su sonrisa se desvaneció reemplazada por una mirada de aprensión. Derek, comencé a hablar con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. ¿Realmente pensaste que podrías ocultarme esto para siempre? Arrojé sobre a la mesa frente a él. Evidencia de su aventura y engaño al descubierto. Se apresuró a reunir el contenido. Su fachada se desmoronaba. Lourin, puedo explicar, tartamudeó, sus ojos moviéndose buscando un escape que no estaba allí. Explica cómo traicionaste a nuestra familia, cómo robaste nuestro futuro por tu egoísmo. Deseos, exigí, mi voz elevándose. La atención de quienes nos rodeaban, el rostro de Derek enrojecido por la vergüenza o tal vez por la ira por haber sido expuesto. No era así, no entiendes, trató de desviar sus palabras de débil intento de justificación. Lo entiendo perfectamente, yo contrarrestó mi determinación inquebrantable. Te elegiste a ti mismo antes que a nosotros por encima. Todo lo que construimos juntos, pero ¿sabes en qué termina, Derek? Ahora pagarás por lo que has hecho. Su intento de acercarse a mí fue recibido con un frío rechazo. Lorraine, por favor, hablemos de esto. Suplicó un atisbo de desesperación en su voz, pero ya terminé de hablar, no queda nada más que discutir, ¿escuchas a mí? Declaré, dando media vuelta y dejándolo a raíz de su propia ruina. Los días que siguieron fueron una confusión de consultas legales y planificación estratégica. Estaba decidido a reclamar lo que era legítimamente mío y de Elise. La evidencia del asunto Derek y el engaño financiero fueron condenatorias, proporcionándome la influencia que necesitaba para asegurar nuestro futuro en del caos. Encontré consuelo en el salón de la comunidad que habíamos construido. Maxine y el resto del personal me rodearon con su apoyo, un recordatorio constante de la fuerza que proviene de Unity. Una noche cuando cerré el salón, una sensación de claridad me invadió. Esto era más que solo una vendetta personal, era una lucha por justicia para cada mujer que había sido agraviada y subestimada. Cuando cerré la puerta miré hacia el salón, un símbolo de resiliencia y empoderamiento. La traición de Derek había encendido un fuego dentro de mí, un fuego que no se apagaría hasta que se hiciera justicia. Con cada paso que di me quité del salón mi determinación. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero estaba listo para enfrentar el pasado, para asegurar nuestro futuro y mostrarle a Derek que sus acciones no quedarían impunes. Este era el comienzo de mi venganza, un viaje que pondrá a prueba mis límites, pero finalmente conducirá a nuestra liberación. Derek me había subestimado, un error del que se arrepentiría el día de la confrontación. Estuvo marcado por una mezcla tumultuosa de anticipación y resolución. El escenario público para este enfrentamiento había sido cuidadosamente elegido, una comunidad bulliciosa. El evento donde la fachada de respetabilidad de Derek sería más vulnerable fue aquí, en medio de la multitud desprevenida, donde planeé revelar la verdad de su engaño. Navegaba entre la multitud, el peso de la evidencia contra Derek se sentía como una fuerza tangible que impulsaba mi corazón hacia adelante. Corrí no con miedo sino con el inquebrantable deseo de justicia. Cuando finalmente lo vi rodeado de conocidos, su risa atravesó la guarida encendiendo una chispa de justa indignación dentro de mí. Derek. Llamé con voz, transmitiendo los murmullos de la multitud. Su risa cesó cuando cambió su expresión de diversión a aprensión al verme. Lorraine, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó intentando enmascarar su inquietud con una apariencia de cordialidad. Estoy aquí para exponerte como realmente eres. Respondí lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca pudieran escucharme. Escucho llamar su. Sobre nuestro intercambio, la multitud parloteó y se quedó en silencio, sus ojos ahora fijos en nosotros con una mezcla de curiosidad y anticipación. El rostro de Derek palideció al darse cuenta de su inminente humillación pública. Dándose cuenta de que estás hablando, Lorraine, discutamos esto. En privado, intentó desviar la mano y tomó mi brazo en un fingido de reconciliación. Di un paso atrás evadiendo su toque. No hay nada privado en la traición, Derek, o debería decir sobre tu asunto y cómo has agotado nuestras finanzas por tus deseos egoístas. Mi voz firme y fuerte eco a través del espacio, cada palabra, un golpe contra la fachada que había construido tan meticulosamente, la multitud. Sus miradas se movían entre Derek y yo, el aire cargado de tensión. Los conocidos de Derek, una vez amables, ahora nos miraban con una mezcla de sorpresa y desdén. Me equivoco, este no es el lugar donde empezó Derek, pero lo interrumpí, ya no estoy dispuesto a permitirle el consuelo de la negación. Me equivoco,
es por... ¿Qué tengo estos? Blandí las fotografías y los correos electrónicos como evidencia innegable de su infidelidad y engaño. Dime, Derek, ¿estos también fueron solo errores? Exigí, mi voz inquebrantable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de la multitud ahora pegados a la evidencia en mis manos. El rostro de Derek se contrajo con rabia y humillación. Su habitual se hizo añicos bajo el peso de sus pecados expuestos. Esto es ridículo, estás llevando esto demasiado lejos, Lorraine, siseó un tono venenoso en sus palabras, demasiado lejos, has destruido a nuestra familia, has mentido y engañado y ahora enfrentarás las consecuencias. Repliqué, mi resolución inquebrantable. Los susurros entre la multitud crecieron. Más fuerte, una cacofonía dirigida a Derek. Su reputación, una vez inmaculada, ahora estaba hecha jirones a sus pies mientras miraba a su alrededor buscando un aliado y no encontraba ninguno. La realidad de su situación finalmente pareció asimilar. Te haré pagar por esto, Lorraine, tú lo lamento. Derek amenazó, su voz apenas audible sobre los murmullos de la multitud, pero me mantuve. Mi mirada fija en la suya. Ya tengo a Derek. En el momento en que decidí ya no ser víctima de tu engaño, gané. No eres más que un cobarde y todos aquí puedo verlo, porque me alejé de él dejándolo enfrentar el juicio de la comunidad a quien había engañado tan profundamente que la multitud se separó. Sus miradas de simpatía y respeto, un marcado contraste con el desprecio dirigido a Derek mientras me alejaba del peso. La confrontación se levantó de mi hombro y fue reemplazada por una sensación de liberación. La batalla estaba lejos de terminar, pero hoy marcó una victoria significativa. La vergüenza pública de Derek fue solo el comienzo de caída. Una caída que había prometido que vendría. El camino a seguir estaba claro. La resolución es más fuerte que nunca. Esta confrontación no era solo para mí sino para cada mujer que había sido agraviada y subestimada. La humillación de Derek era un mensaje alto y claro. La verdad siempre prevalecería y la justicia, por más demorada fuera, se aplicaría en los días posteriores a la confrontación. Los efectos dominó. De la vergüenza pública de Derek se hizo evidente que su alguna vez respetado nombre ahora estaba empañado en un tema de chismes susurrados y miradas desdeñosas. Sin embargo, la satisfacción de su caída fue atenuada por el conocimiento de que la verdadera victoria, asegurar futuro y el de Alyssa, residía en la ejecución de un plan meticulosamente elaborado. El plan era simple en su esencia pero complejo en su ejecución. Requería conocimiento legal de precisión y, lo más importante, una resolución inquebrantable. Mi primer paso fue reunirme con mi abogada, una mujer inteligente llamada Georgia, cuya reputación de tenacidad en la sala tribunal era incomparable. Como le expuse los detalles de la traición de Derek, la evidencia de su aventura y el engaño financiero que había puesto en peligro nuestro futuro. Georgia escuchó atentamente, sus ojos reflejaban el fuego que alimentó mi propia determinación. Lorraine, con esta evidencia, tenemos un caso sólido para un acuerdo de divorcio favorable, pero ir más lejos, podemos asegurarnos de que su negocio y sus activos estén protegidos y que Derek pague por su engaño. Georgia explicó, delineando una estrategia que aprovecharía el sistema legal a nuestro favor. El plan involucraba una serie de maniobras legales diseñadas para exponer y penalizar las acciones de Derek. No solo aseguraría mi independencia financiera, sino que serviría como un golpe decisivo en nuestra batalla por la justicia. Georgia. Quiero asegurarme de que no pueda hacernos daño nuevamente. Quiero asegurar todo para un contrato de arrendamiento. Dije con voz firme y resuelta. Georgia asintió. Su expresión era de feroz determinación. Él no sabrá que lo golpeó. Nos aseguraremos de que las siguientes semanas fueron de presentaciones legales, reuniones y preparativos. En medio de esto, mantuve mi enfoque en el salón, que se había convertido en un faro de empoderamiento y resiliencia no solo para mí sino para la comunidad que nos apoyó una noche mientras cerraba el salón. Maxine se acercó a mí. Su habitual conducta brillante fue reemplazada por una seriedad que llamó mi atención. Lorraine, se habla en la ciudad. Derek siente el calor no solo socialmente sino profesionalmente. Has tocado un nervio, dijo su voz con una mezcla de preocupación y admiración. Bueno, debería sentir las consecuencias de sus acciones, pero esto es solo el comienzo. Maxine.
He puesto en marcha un plan que garantizará que pague por todo. ¿Qué ha hecho? Respondí mis palabras cargando el peso de mis intenciones. Maxine asintió con su apoyo inquebrantable. Estoy contigo, Lorraine, todos lo somos. Has convertido tu dolor en poder y es inspirador. El día de la audiencia final en la corte llegó con una tensión que era casi el palpable. Derek, luciendo visiblemente disminuido, era un contraste con el hombre confiado que alguna vez fue. La evidencia en su contra era abrumadora, dejándolo con poco espacio para maniobrar mientras Georgia presentaba nuestro caso detallando el alcance de la traición y el malestar financiero de Derek. Observé a Derek de cerca sus intentos para mantener una fachada de indiferencia se desmoronó cuando la realidad de situación se volvió innegable. El fallo del juez fue rápido e inequívoco. Se me otorgó un acuerdo de divorcio favorable que incluía una parte significativa de los activos de Derrick y la custodia total de Aisee. Además, se implementaron medidas para proteger mis negocios y asegurar nuestro futuro financiero. Cuando salimos de la sala del tribunal sentí una carga. Levantar un capítulo que se cerraba en un periodo doloroso de nuestras vidas, pero más que alivio sentí una sensación de empoderamiento. El plan había funcionado no solo para asegurar nuestro futuro sino también para hacer justicia. Mamá, lo lograste, dijo Ellie, su voz llena de orgullo y admiración mientras caminábamos hacia la luz del sol. El futuro delante era brillante e inquebrantable. Sí, lo hicimos, y Liz juntas. Respondí tomando su mano entre las mías. El camino hasta este punto había estado plagado de desafíos. Pero habíamos salido fortalecidos de nuestro vínculo. La caída de Derek irrompible fue un testimonio del poder de la resiliencia y la búsqueda de la justicia, pero más que eso, fue declaración de nuestra liberación de su influencia tóxica. A medida que avanzábamos, el salón prosperaba y nuestras vidas se reconstruían. Nuestros términos, el legado de nuestra lucha no fue de victimismo sino de victoria. El plan no solo había asegurado nuestro futuro, sino que había sentado las bases para un nuevo comienzo, uno donde el empoderamiento, la resiliencia y justicia no eran solo ideales sino realidades por las que vivíamos. Y como yo miré hacia el futuro, sabía que sin importar los desafíos que nos esperaban, estábamos listos para enfrentarlos juntos. Las consecuencias de la victoria en la sala del tribunal fueron rápidas y severas para Derek. Su vida profesional, al igual que la personal, comenzó a bajo el peso de sus acciones. La noticia de su engaño y la vergüenza pública que siguió se había abierto paso a través de su red, manchando su reputación sin posibilidad de reparación. Una tarde mientras revisaba el inventario en el salón, Maxine se iluminó en sus ojos. Al se encendió con una mezcla de emoción e incredulidad. ¿Lorraine? ¿Oído? La firma de Derek le dejó ir la noticia de su aventura y el caso judicial lo ha convertido en intocable, dijo apenas capaz de contener su entusiasmo por compartir la noticia. Una parte de mí sintió una punzada de satisfacción al saber que Derek finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Karma tiene una forma. Ponerse al día, ¿no es así? Respondí, permitiéndome un momento para saborear las noticias, pero eso no es todo. Maxine continuó. Su voz bajó a un susurro, se ha visto obligado a vender su auto y reducir su tamaño, está perdiendo todo. Aunque lo esperado todavía agitaba una compleja red de emociones dentro de mí, el hombre. Una vez había tenido nuestras vidas en sus manos descuidadas, ahora estaba experimentando la inestabilidad y la pérdida que nos había infligido. Más tarde esa semana, cuando cerré el salón, una sensación de calma reflexiva me invadió. Las calles estaban tranquilas, el ajetreo habitual del día convirtiéndose en la serena promesa de la noche. Fue entonces cuando vi Derek, una sombra de lo que era antes, sentado solo en un banco al otro lado de la calle. Su cabeza estaba en sus manos, un signo universal de derrota. La curiosidad mezclada con un innegable tirón de viejos lazos me llevó al otro lado de la calle hacia él. Derek, llamé con voz vacía de la amargura. Una vez coloreó nuestras interacciones, levantó la vista sorprendido, sus ojos se encontraron con los míos, la arrogancia que una vez lo definió había desaparecido. Por una vulnerabilidad que nunca había visto en él antes. Lorraine, yo no sé qué decir, tartamudeó su voz apenas por encima de un susurro. No hay nada que decir, Derek, vine a por mí mismo. Si los rumores eran ciertos, respondí, mi postura firme pero vacía de malicia. Lo son, admitió mirando hacia otro lado. Lo he perdido todo.
mi trabajo, mi reputación. Nunca pensé que llegaría a esto. Verlo tan destrozado despertó una emoción compleja dentro de mí, no lástima, pero tal vez el reconocimiento del círculo completo que tenido sus acciones. Se lo trajiste a Derek, elegiste este camino, traicionaste a nuestra familia, nuestra confianza, elegiste tus deseos sobre todo lo que construimos juntos. Dije la verdad de las palabras pesadas en el aire entre nosotros. Lo sé y lo lamentaré por el resto de mi vida. Dijo, su voz se quebró por el peso de comprensión. La conversación fue breve, pero en esos pocos momentos la finalidad de nuestro pasado compartido y los caminos separados que tomarían nuestros futuros se volvieron muy claros mientras me alejaba dejando a Derek con sus reflexiones una sensación de cierre. Me envolvió al día siguiente. Alice y yo pasamos la mañana en el salón planeando un próximo evento. El salón se había convertido en más que un simple negocio, era un santuario, un lugar de empoderamiento y nuevos comienzos. Mamá, has convertido algo tan doloroso en algo que hermoso. Este salón, lo que representa, es increíble. Alice dijo que sus ojos escaneaban el vibrante espacio que se había convertido en un testimonio de nuestro viaje. No. Solo yo, y Liz, éramos nosotros y el apoyo de esta comunidad. Hemos demostrado que del dolor puede surgir fuerza. De la traición, independencia, respondí, mi corazón lleno con el conocimiento de nuestra resiliencia compartida. Cuando el día en que llegó a su fin la satisfacción de la caída kármica de Derek fue eclipsada por la comprensión de lo habíamos construido a su paso, nuestra victoria no se encontró en su pérdida, pero en nuestra capacidad de superarlo para forjar un camino marcado por la fuerza, la dignidad y el apoyo inquebrantable de aquellos que nos apoyaron en los momentos más oscuros. La caída de Derek fue un claro recordatorio del precio de la traición, pero más aún, fue un telón de fondo a la historia de nuestro triunfo, un triunfo no definido por la venganza sino por la recuperación de nuestras vidas y la creación de un futuro definido por nuestros términos, nuestros valores y nuestra inquebrantable determinación de nunca ser definidos por las acciones de otro. En las semanas que siguieron a la de Derek eran una mezcla de contemplación silenciosa y movimiento implacable hacia adelante. El salón estaba prosperando, un centro vibrante que no solo ofrecía servicios de belleza sino que se había convertido en un símbolo de resiliencia y empoderamiento para la comunidad. Fue en medio de esta bulliciosa actividad que comenzaron las piezas finales de nuestra nueva vida. Para encajar en una tarde particularmente ocupada mientras el salón bullía con la energía de los clientes y el personal, Georgia caminó en su presencia exigiendo atención inmediata. Su rostro tenía una sonrisa, una visión rara que indicaba noticias de importancia significativa. Lorraine, lo hemos logrado. Georgia la anunció, voz rebosante de triunfo. El acuerdo de divorcio es y los términos son muy favorables. Usted ha asegurado la custodia total de Aisha y las obligaciones financieras de Derek son sustanciales. Es más que una simple victoria, es una victoria aplastante. El salón cayó en un silencio momentáneo, el significado de sus palabras flotando en el aire, y luego, cuando la realidad de la victoria se hundió, el espacio estalló en vítores y aplausos. Maxine se precipitó sobre su expresión, una mezcla de alegría y alivio. Luchaste tan duro por esta, Lorraine, esta victoria, es todo. Maxine dijo con la voz espesa por la emoción. Mientras me abrazaba con fuerza, no es solo mi victoria, Maxine, es nuestra, cada mujer que alguna vez sea a la traición y se ha levantado para reclamar su vida. Respondí, mis ojos escanearon la habitación y se encontraron con las miradas de aquellos que nos habían apoyado en sus rostros. Al light con TR compartido. Triunfo. Más tarde esa noche, cuando las celebraciones se calmaron, Eli y encontré un momento de soledad sentados juntos rodeados por restos de la fiesta. El peso de nuestro viaje se asentó a nuestro alrededor, un recordatorio tangible de los obstáculos que habíamos superado. Mamá, lo que ahora. Liz preguntó con su voz suave, un toque de incertidumbre mezclándose con la esperanza en sus ojos. Ahora vivimos y Liz construimos nuestro futuro libres de la sombra de Derek. Nos han la oportunidad de comenzar una nueva y vamos a aprovecharla al máximo, dije, mi mano encontrando la suya, nuestra conexión una fuente constante de fortaleza. Los días se convirtieron en semanas y el salón continuó floreciendo con la influencia de Derrick. Un recuerdo lejano. Nos enfocamos en construir una vida marcada por el éxito de Joy y él
de quienes nos rodeaban. El apoyo de la comunidad fue inquebrantable, su lealtad un testimonio de los vínculos que habíamos forjado. Una tarde una nueva clienta entró al salón, su llegada despertó la curiosidad entre el personal. Ella era una mujer joven, su comportamiento era de tranquila determinación. Cuando la saludé reconocí un fuego familiar en sus ojos. Fuego que me había impulsado a recuperar mi vida. Escuché tu historia, Lorraine, cómo convertiste el dolor en poder. Estoy aquí porque necesito hacer un cambio en mi vida y no sabía a quién más acudir, dijo su voz constante, revelando una fuerza que contradecía su exterior tranquilo. En sus palabras vi el comienzo de un nuevo. No solo para ella sino para el salón en el que nos habíamos convertido. Más que un negocio, éramos un faro de esperanza. Un lugar donde la transformación comenzó no solo en el afuera sino desde adentro. Mientras la conducía a mi estación me di cuenta de que nuestra historia había cerrado el círculo de las cenizas de pasado. Nos habíamos levantado más fuertes y más decididos que nunca. La traición de Derek, una vez que una fuente de dolor inimaginable, se había convertido en el catalizador de un nuevo comenzar, uno marcado por el empoderamiento del triunfo y la promesa de nuevos comienzos. Lo que alguna vez fue una simple empresa comercial, ahora era un testimonio. Nuestro viaje, un viaje desde la traición a la victoria, desde la desesperación al empoderamiento. Y mientras miraba a mi alrededor, los rostros de aquellos que nos habían apoyado. Aquellos que nos habían apoyado en los momentos más oscuros. Sabía que esto era solo el comienzo. Nuestra historia era una de muchas, pero era un faro, un brillante ejemplo. Lo que se podía lograr cuando uno se negaba a ser definido por las acciones de otro. En esta nueva libertad, en esta victoria, no solo habíamos reclamado nuestras vidas sino que habíamos allanado el camino para que otros hicieran lo mismo. Y así, cuando el sol se puso otro día, cerré el salón y una sensación de propósito se instaló en mi corazón. Que habíamos enfrentado las consecuencias de las acciones de Derek y emergieron victorioso, nuestro futuro brillante con la promesa de nuevos horizontes. Esta fue nuestra victoria, un triunfo no solo de las circunstancias sino del espíritu, una victoria que resonaría mucho más allá de las paredes del salón de Lorraine, inspirando otros a buscar la suya propia. Durante semanas después de nuestra victoria nos sentimos llenos de una sensación de renovación tanto para mí como para Elise. El salón ahora, más que un simple negocio, se había convertido en un santuario para aquellos que buscaban no solo belleza sino también transformación y empoderamiento. Mientras atravesábamos este nuevo capítulo, nuestras eran un testimonio de la fuerza que se encuentra al superar la adversidad. Una mañana soleada, cuando abrí el salón encontré una pequeña multitud reunida afuera. Entre ellas había mujeres de todos los ámbitos de la vida, cada una con su propia historia, sus propias luchas. Se sentían atraídas no solo por los servicios que ofrecíamos sino también por historia de resiliencia y esperanza que representaba Lorraine. Salón, cuando los saludé, un sentido de comunidad llenó el aire, un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Bienvenidos a todos, hoy no es solo un día más, es una celebración de nuevos comienzos. Anuncié, mi voz llevando el peso de nuestro viaje. Dentro del salón estuvo lleno. Actividad, risas e historias llenaron el espacio. Cada cliente, no solo un cliente, sino una parte de nuestra gran familia en medio del torbellino de actividad. Eli trabajó junto a mí, su confianza y habilidad, una fuente de inmenso orgullo. Lo que hemos construido es increíble, Elise dijo, sus ojos escaneando el vibrante salón, una sonrisa jugando en sus Es Elise y es solo el comienzo, respondí, mi corazón lleno de esperanza para el futuro que estábamos construyendo juntos. A medida que avanzaba el día, en un familiar la cara cruzó la puerta. Era Georgia. Su llegada siempre era un presagio de noticias, pero hoy su sonrisa hablaba de celebraciones, no de desafíos. Lorraine, solo vine para el milagro que has creado aquí. Este lugar es más que un salón, es un faro de Hope. Georgia dijo que sus ojos reflejaban la calidez y energía que llenaban la habitación. Gracias a tu ayuda, Georgia, no podríamos haberlo hecho sin ti, dije, reconociendo su papel crucial en nuestro viaje. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada un nuevo cliente. Mujer cuyos pasos vacilantes y ojos bajos decían mucho de las cargas que llevaba mientras se acercaba. Reconocí la mirada de alguien en la encrucijada del cambio. Escuché que este era un lugar donde se podía empezar de nuevo. Necesito un nuevo comienzo, susurró con su voz entrelazada. Con una mezcla de esperanza y miedo, has al lugar correcto. Aquí no solo cambiamos apariencias, ayudamos a cambiar vidas. Comencemos tu transformación, respondí, guiándola a una silla lista para embarcarse en otro viaje de empoderamiento. A medida que avanzaba el día,
Hasta la noche y los clientes se fueron dejando atrás historias de cambio y renovación. Me senté con Elise. El silencio del salón ahora llenó con los ecos de las risas y las conversaciones del día. Alice, este salón, nuestra historia se ha convertido en mucho más de lo que jamás imaginé. He creado un lugar de curación y fortaleza, reflexioné mirando las paredes que habían sido testigos de tantos cambios. Sí, mamá, es como si hubiéramos construido una nueva base, no para nosotros sino para todos los que cruzan esa puerta. Es bastante sorprendente. Y Liz estuvo de acuerdo. Mirada se encontró con la mía, una comprensión compartida del impacto que habíamos causado en el silencio que siguió. Una profunda sensación de logro se instaló sobre nosotros. No solo habíamos navegado las consecuencias de la traición de Derrick, sino que habíamos más fuertes, transformando nuestro dolor en un propósito que se extendía más allá del nuestro. Vidas mientras cerrábamos y salíamos al aire fresco de la tarde. Miré hacia atrás, al lugar que se había convertido en un símbolo de nuestro viaje. El Salón de Lorraine era más que un simple negocio, era un lugar donde nacían nuevos comienzos, donde renovaba la esperanza y donde se celebró la fuerza del espíritu humano. Caminando a casa con Elise a mi lado, me di cuenta de que nuestra historia, marcada por pruebas y triunfos, era un testimonio de la resiliencia del corazón. No solo habíamos sobrevivido, sino que habíamos prosperado, construyendo una nueva base sobre la cual crecer. A otros, y cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno, supe que nuestro futuro era brillante y estaba lleno de posibilidades infinitas. Este no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el que cada desafío era una oportunidad y cada revés un trampolín hacia Greater Heights. Esta fue Comienzos.